Esta es una emisión, un programa distinto de En el Barro, porque nos salimos de la calentura de la actualidad, de la coyuntura, de quiénes son los buenos, quiénes son los malos, porque vamos a hablar de cosas verdaderamente importantes, con alguien a quien respeto y quiero mucho, que es Claudia Piñeiro, escritora, muy conocida seguramente por ustedes, por haber leído sus libros, por haber visto las películas que se hicieron con varios de sus libros, y que me han dicho, Claudia, nosotros acá decimos, pero bueno, el ámbito de acá es un poquito más relajado, no es tan barro, el bar es en el bar, no es en el barro, cortamos la frase, gracias por estar. Gracias a vos. Me contó un pajarito que sale el libro de cuentos. Ah, sí, ahora en pocos días va a estar en las librerías. Mi primer libro de cuentos. Vengo escribiendo cuentos hace un montón de tiempo porque en el entrenamiento del taller con Guillermo Sacomano uno generalmente empieza con cuentos o lleva cuentos, que es la forma más sencilla de compartir un texto con otros, ¿no? Entonces desde hace mucho tiempo que vengo escribiendo cuentos y no quería hacer eso, viste, que juntás, haces un rejunte para que salga un libro, y hasta que no hubo una cantidad suficiente y ganas de que, digamos, ganas y sentido, ¿no? Que se junten en un libro los cuentos que deben ir en un libro, ¿no? Y no para llenar páginas. Y bueno, apareció ¿Y este. reivindicaste cuentos, digamos, viejos? Sí. Y algunos ¿Te reconoces en los cuentos? El más antiguo, ¿cuántos años tiene de escrito? Y te diría que 20, capaz, ¿no? ¿20 años? Sí. ¿Y te reconoces en la escritura de hace 20 años? No, a veces, sobre todo en la escritura, he cambiado bastante, ¿no? Pero también a veces tiene que ver en los puntos de vista de los temas. Hay temas en que hace 20 años uno tenía un punto de vista, que para mí es el lugar donde se para el escritor para contar más interesante, ¿no? Decir, bueno, cuento esta historia y ¿en qué lugar me paro para mirarla? Y yo creo que eso sí cambió mucho, el punto de vista, ¿no? ¿Y en qué cambiaste el punto de vista en 20 años? Bueno, sobre todo me parece... Bueno, seguramente en muchas cosas. En muchas cosas, pero digamos, uno con el tiempo crece y hay cosas que tenías como muy firmes y que después las vas relajando y demás. Pero me parece que todos, más allá de la edad que tengamos, en 20 años hubo un gran movimiento, que es el movimiento de mujeres, que cambió muchas cosas de la historia, ¿no? Mira, justo tengo una obra de teatro, que no está en ese, pero que viene a cuento, que se llama Verona, donde son 3 hermanas que tienen que cuidar a la madre, y tiene un hermano varón que es el que vive fuera y no se hace cargo, pero en realidad se va a hacer cargo, no importa, pero hay una de ellas, que es la que se viene haciendo cargo, que no quiere hacerse cargo más, y empieza diciendo que el marido le pegó. Pero cuando ella cuenta que el marido le pegó, después vos te das cuenta que no es cierto, que el marido no le pegó. Que fue una cosa medio accidental donde ella terminó golpeada, pero que el marido no tuvo la intención de golpearla, y que en realidad lo que pasa es que ella se enamoró de otro tipo y se quiere ir con otro tipo, y que le sirve como excusa perfecta para decir me voy porque me pegó. Pero tendría que haber dicho me voy porque no me voy. ¿Pero ella miente o cree que le pegó? Yo creo que en el fondo ella cree que le pegó, ella a sí misma se convence de eso. Pero me pasa que esa obra, ahora cuando la quieren hacer algunas actrices, me dicen, che, pero tendríamos que cambiar esto porque el público se va a tomar a mal que la mujer haya mentido que le pegaron, con el tema de la mujer, de tantas cosas que defendemos, que obviamente hay que defender, de la violencia de género, etcétera, etcétera. Y todo este movimiento tan potente, tan importante. Claro, en realidad creo que no tienen razón, que en la ficción puede haber una mujer que mienta y que diga que el marido le pegó, y como decís vos, hasta se convenció que el marido le pegó para que ella sentir el valor de poder decir me enamoré de otro y me voy. Sí, el alivio de poder dar el paso que tiene que dar. Lo políticamente correcto a veces te complica, incluso para la ficción y para crear un personaje que es absolutamente verosímil, ¿no? Para escribir, ¿hay que ser políticamente incorrecto? Yo creo que la ficción... Es tu punto de vista, ¿no? Obviamente. Yo creo que la ficción es más interesante cuando hay cosas políticamente incorrectas, porque para lo políticamente correcto están otros ámbitos, y siempre son más interesantes los personajes tortuosos, con conflictos, con oscuridades, ¿no? Porque desde el arranque de Ana Karenina, el bueno no garpa. Ese que dice la familia feliz... O no existe, no sé si no garpa. Y además que es aburrido, ¿no? Porque, bueno, Ana Karenina, cuando dice todas las familias felices se parecen, pero las infelices lo son cada una a su modo, bueno, ahí es el arranque para mí más interesante, ¿no? Claro. De decir, bueno, a mí me interesa que me cuenten las que no son como todos, o que se atreven a contarte que no son como todos, porque en general, incluso el que muestra como la apariencia de más normalidad tiene resquicios, gracias a Dios, ¿no? Sí. O sea, es que yo creo que dijiste una cosa que a mí me identifica bastante y que tiene que ver con el punto de vista, ¿no? Y yo creo que en el punto de vista, en una sociedad siempre dividida, siempre fragmentada, siempre unos contra otros, siempre boca arriba, blanco, negro, cano, y toda esta historia, si descubriéramos el tema del punto de vista, que tiene una cosa física, es
concretamente el punto de Totalmente. vista. Esta charla la podemos contar en un rato cualquiera de los dos y no la vamos a contar Absolutamente. igual porque tenemos un punto de vista distinto, pero el punto de vista también es la formación, la etapa de la vida en que uno lo agarra, su experiencia, sus fracasos, sus éxitos. Y me parece que en la discusión olvidamos esto tan importante como para decir, bueno, podemos tener un punto de encuentro, aunque desde el vamos tenemos un punto de vista sí o sí diferente. Es que a mí me parece fundamental poder hacer ese ejercicio, porque cuando vos no te das cuenta que el otro puede tener otro punto de vista, empezás a pensar mal del otro. Este dice esto o porque no está bien formado, o porque es un mentiroso, o porque me quiere estafar. Empezás a ponerle adjetivos cuando no coincidís con la mirada del otro. Pero si vos te corres de ese lugar y te pones ahí y decís, bueno, a lo mejor puedo entender por qué él piensa eso. Yo no estoy de acuerdo, puedo no estar de acuerdo igual con tu punto de vista, pero por lo menos no calificarlo, no descalificarlo sobre todo, ¿no? No, o munirme de más argumentos para perfeccionar mi punto de vista. Para perfeccionarlo y también mínimamente. para cambiarlo, porque a lo mejor O cambiarlo. puedo también modificarme, ¿no? Claro, pero uno va a la discusión, la literatura es una manera de discusión, ¿no? Porque vos vas a meterte en el ámbito público con un montón de cosas que vas a plantear que básicamente son conflictivas, digamos, porque la narrativa buena habla del conflicto humano en sus distintos aspectos. Yo lo que me planteo en este punto es si no estamos discutiendo todo el tiempo de nosotros mismos, o sea, si no vamos a todas las confrontaciones en defensa propia, ¿no? Sí, a justificar. Yo creo que hay mucho de eso y mucho de demostrar que uno tiene razón y que el que se tiene que mover de su postura es el otro, ¿no? A mí me parece que eso en el debate del aborto se vio muchísimo, ¿no? Como hay algunos que quedaron parados en un extremo y de este otro extremo se pudieron ir corriendo, ¿no? Digamos, de la ley que salió de diputados a lo que se terminaba proponiendo los senadores. Hubo muchas modificaciones, pasar de la semana 14 a la 12, sacar, bueno, está bien, quieren la objeción de se puede mejorar. Hubo mucho movimiento. Pero ahora vamos al no. aborto. No, pero te lo digo como ejemplo porque... Déjame que te conozcamos y la gente te conozca un poquito más, porque vos decías esto, ¿no? De que el paso del tiempo te cambió algunos puntos de vista o muchos puntos de vista. Y eso ese cambio de punto de vista muchas veces es haberse negado a uno mismo, ¿o no? ¿Cómo haberse negado a uno mismo? Cosas que uno pensaba y uno creía que fue modificando y las vio de una manera a veces hasta contrapuesta de como las veía en algún momento. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que de verdad... O sea, crecer es negarse a uno mismo, es que hay de alguna muchas manera. cosas que uno no sabe lo que haría o cómo reaccionaría hasta que te suceden, ¿no? Entonces, en la teoría, ¿no? Hablar en teoría sobre determinados temas es fácil, pero cuando te suceden... ahí te das cuenta que no necesariamente lo que pensaste a priori se verifica. Y eso pasa con el tiempo, digamos, ¿no? Cuando uno es joven no pasó por tantas experiencias. Y cuando vas creciendo te empiezan a pasar otras cosas. Me parece que los hijos también te enseñan mucho, ¿no? También, obviamente, el que no tiene hijos aprende de otras maneras, pero te quiero decir, esa cosa de la primer cuestión que como padres aprendemos es que nuestro hijo no va a ser como nosotros quisimos que fuera. A lo mejor va a ser mejor, obviamente, con mucha suerte, pero es otro. Viste que uno se cree muchas cosas. Le va a gustar la música, le va a gustar la música, le va a gustar el deporte. Y él, viste, después hará su vida y será muy distinta a la que imaginamos. Y esa primera cuestión de decir, opa, pero no era como yo pensaba que iba a ser, es todo un ejercicio, ¿no? ¿Y cuál es el desafío diario de la escritura para vos? O sea, ¿con qué te peleás cuando te sentás a escribir? O sea, a mí me fascina mucho el proceso creativo del creador, ¿no? Porque sentarse a escribir ficción es sentarse a inventar o reinventar la realidad en personajes ficticios, en circunstancias, pero que todas tienen que ver de algún modo con la vida y es imposible sacar la experiencia de uno aunque uno esté hablando de los otros, ¿no? ¿Qué cosas te hacen feliz y qué cosas te amargan la vida del proceso de la escritura? Mira, el proceso de la escritura para mí es ontológico. Yo no sería la persona que soy si no escribiera. Y cuando yo estoy escribiendo, a mí la palabra felicidad me cuesta un poco, ¿no? Porque digo, ¿qué es la felicidad? Goce. Pero digamos, sí que me siento, escribiendo estoy centrada en un eje. Entonces, como estoy escribiendo y estoy centrada en un eje, las otras cosas que me preocupan, que me perturban o lo que sea,
bajan a su dimensión exacta, ¿no? No sé si se fuman, pero por lo menos se le da el nivel que tienen que tener. En otros momentos que no estoy tan centrada en la escritura, todo empieza a ser, ¿viste?, disruptivo y complicado y me preocupo de más por determinadas cosas. Por O sea, eso te mis cuesta hijos... más la realidad que la ficción. Y si me hago mucha mala sangre con muchas cosas. Mis hijos muchas veces me dicen, pero no estás escribiendo, mamá, cuando me pongo pesada, ¿viste? La cosa Anda a escribir, anda a mamá. escribir, anda a escribir. Pero bueno, después vos me decís, ¿con qué cosas luchás? También con esas, ¿no? Con lo diario, ¿no? Con tanta irrupción de las redes, de las noticias, etcétera, que te distraen. Y en la relación con los demás, porque uno cuando escribe, a mí me ha pasado, ¿no? En otra dimensión que lo tuyo, pero el tema de cómo te invade lo que estás escribiendo cuando dejas de escribir y fuiste a un asado, a una fiesta, o estás en una situación cotidiana por sentarte a comer y hay un personaje que está ahí y lo tenés presente y los demás no lo conocen ni saben quién es y dicen, ¿dónde andás, mamá? ¿Pasa Es que eso? eso es muy impresionante. Bueno, vos lo sabés muy bien porque escribís, pero la gente no se da cuenta que el trabajo de escritor es de 24 horas por 365 días del año, en el sentido que si vos estás escribiendo, no es que vos dejaste el trabajo en la oficina, cerraste todo y te fuiste a comer un asado. Claro. Estás en el asado y algo que no Y te el salió personaje o lo te que viene. te viene y estás pensando cuándo me voy para mi casa para escribir esto que se me ocurrió ahora porque me lo voy a olvidar, ¿no? Y alguna cosa que dicen, decís, justo esto Y podría cuando ser... estás en tu casa escribiendo, a veces decís qué embole, que están todos en un asado y yo hoy me tengo que Sí, sentar a escribir porque hay que entregar. Pero yo lo que creo es que por lo menos la novela, quizás un cuento, otro tipo de escritura es diferente, pero la novela te abarca toda la cabeza. Entonces cuando vos estás en estado de escritura de la novela, te ves tan ocupado por eso que hasta que no la terminás te queda poco espacio para que entren otras cosas. Y es lo que decís, te acompaña a todos lados. Vas en el auto y te acompaña, vas al cine y aunque estás viendo una película, a veces plum, te aparece una cosa y vas y estás en una cena y mientras todos hablan, sonreís y haces así con la cabeza, pero en el fondo estás pensando en otra cosa muchas veces, ¿no? ¿Cuánto tiene, Claudia, de locura el proceso de escribir ficción? ¿No? Porque uno se mete y se compromete de patas y cabeza en una realidad que existe, pero no existe, ¿no? Mira, yo creo que básicamente escribir ficción es un trabajo. Entonces uno tiene que dejar volar la imaginación, pero yo no diría que es locura, yo digo que es un ejercicio de dejar volar la imaginación. Y a veces uno en la realidad de todos los días escuchas cosas cotidianas que también vos decís, esta persona está más para el psiquiátrico que para la vida real y sin embargo te está hablando de algo real, ¿no? Me parece que en el proceso de escritura vos claramente sabés que eso es ficción. Entonces, yo no lo asocio con la locura, lo asocio con el permiso, ¿no? Con el permiso de dejar que tu cabeza vaya para cualquier lado y que después regrese, pero que tiene permiso de ir. Y eso me parece que te da libertad, ¿no? Mucha libertad. Sí, ahora una libertad que a veces hace que creaciones tuyas hagan cosas que vos jamás harías. Por supuesto. Que jamás te permitirías Ahora hacer. Hace poco, ¿no? fui en Corrientes a la escuela de criminalística que me invitaron. Mirá qué bueno. Y me encantó hablar con esa gente que vos podés hablar de para dónde sale el chorro de sangre cuando te pegan un tiro, si sale para arriba, para abajo, si te manchan la mano o no, sin que se asusten, porque hay cosas, ¿no? De cuando vos construís un policial, sobre todo, que tenés que averiguar, que no podés conversar con cualquiera, ¿no? De cuánto tiempo tarda un cadáver en pudrirse y si se pudre igual debajo del agua o en un placar en las sombras o al sol, etcétera. Y me encantó hablar con esa gente de eso porque nadie pensaba, pero ¿por qué está hablando de esta barbaridad esta mujer? ¿No? Claro. O el sexo en detalles. También, ¿no? En precisiones, sí, ¿no? Decir, sí. Difícil eso. Sí, vos sabés que las escenas de sexo son las más difíciles para mí de escribir la literatura, difíciles. sobre todo por una cuestión de lenguaje. lenguaje. Muchos escritores, cuando yo escribí una novela, digamos, intenté, se publicó y todo, pero varios escritores me decían, ojo si vas a hacer escena de sexo, y si me haces leer el libro, marcame donde están que solo voy a leer eso. Pero vos sabés que yo creo que el problema no es lo que contás, sino las palabras que usás, con qué palabra nombrás determinada cosa. Yo lo primero que escribí, que era una novela erótica que fue finalista del concurso La Sonrisa Vertical, cuando se la llevé a Enrique Medina. Tu primera novela, que no se publicó, que estuviste entre los 10 finalistas. Esa. Enrique Medina, cuando la leyó, me dice, ¿te acordás de Enrique Medina, de las tumbas, gran escritor argentino? Me dice, yo lo que te tengo que decir es, vos no le podés llamar al pene pito. Y estaba tan enojado que yo le ponía pito, que dije, tiene que ser pito, porque esta narradora o esta protagonista dice pito. Claro. Pero desde eso en adelante. Y vos sabés que hay un concurso mundial que se hace todos los años de la peor escena descripta de sexo en las novelas de ese año, y la ganan, viste, no sé, por decirte, Paul Auster, Philip Roth. Los grandes. Los grandes están en esa lista de los 10 peores escenas. Los grandes lo hacen mal. Todos las hacemos mal, parece. Qué bueno.
Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos charlando y ahí sí nos vamos a meter con tu compromiso social y el tema del aborto y dónde quedó esto, ahora que la espuma bajó. Dale. Pero parece que la cosa sigue. Dale. Ya venimos. Te queremos contar que el gobierno de Morón está instalando más de 5.000 luminarias con tecnología LED en los principales corredores del distrito para que las calles sean más seguras y los vecinos se sientan más tranquilos. Esto, además, permitirá mejorar el alumbrado público y ahorrar energía. Morón Gobierno. Porque buscamos la constante eficiencia en nuestros servicios, hemos incorporado un sistema de factura y pago electrónico. Además de realizar consultas y acceder a información útil las 24 horas desde donde estés, ahora podrás efectuar el pago de tus facturas de manera gratuita, segura y remota bajándote la app o ingresando a la web. Cada nueva solución es un paso hacia una gestión inteligente, ágil y accesible. Nos digitalizamos para cortar los tiempos de respuesta y optimizar el servicio. Porque para nosotros, vos sos lo más importante. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Tucumán es naturaleza y cultura, es historia y sabores. El corazón del norte te espera. Sentí Tucumán, somos tu destino. Seguimos con Claudia Piñeiro, gran escritora argentina y amiga mía y de En el Barro. Claudia, tuviste una exposición bastante alta con el tema, alta y sensata, a mi juicio, con el tema del aborto, la interrupción voluntaria y segura del embarazo. Ahora que bajó un poco la espuma, ¿en qué quedó eso? ¿Qué te quedó a vos como resumen, como la salsa, ¿viste? Cuando se concentra. ¿Qué te quedó en cuanto a aprendizaje, en cuanto a seguir? ¿Seguís comprometida con el tema? O sea, contame un poco tu visión de esta experiencia que te expuso en otro lugar ante la sociedad, ¿no? O sea, como oradora, como fijar puntos de vista de la realidad real según tu experiencia y tu manera de ver. Sí, mira, yo justo este año casi que lo inauguré con la apertura de la Feria del Libro, donde Totalmente. digamos, esto era concomitante con el tema del aborto, pero recién empezaba, y planteando en ese discurso cuál es el lugar del intelectual, entre comillas, porque es esa palabra tan bastardeada, Sí, ¿no? bueno, Es pero difícil, sí. pero bueno, de los pensadores, de los periodistas, de los escritores, en la medida que podamos. De eso o trabajamos, no, de eso o- tan inasible Exacto. como las ideas trabajamos. ¿Y ¿no? cuánto podemos ayudar o no desde nuestro oficio, más que desde, no desde una posición elitista de lo que es el intelectual, sino del oficio? Esto que hablamos del punto de vista, ayudar al otro a ver otro punto de vista, de ayudar al otro a ver cómo se manipula con el lenguaje, etcétera. Y me parece que justo cuando pasó esto del aborto era como digamos, el ejemplo exacto para meter esa idea que ya me venía rondando de, bueno, hasta dónde hay que participar o no, en un tema concreto, ¿no? En un tema concreto que, como decís vos ahora, después del rechazo en senadores, no es que haya desaparecido, porque obviamente la lucha sigue y se conseguirá, si no es mañana, pasado, cuando sea, pero que excede al aborto, porque vos fíjate que el día siguiente a esa votación, cuando se le preguntaba a las chicas que estuvieron en la calle, etcétera, decían, vinimos a pelear por nuestros derechos, ¿no? Y decían más la palabra derechos que la palabra aborto. Entonces me parece que es un movimiento imparable, esa es la enseñanza, ¿no? Es un movimiento absolutamente transversal que se expandió así como horizontalmente hacia distintos estratos, hacia distintas ideas políticas, a veces global, ¿no? Porque tendemos y a ver las global. cosas como que nos pasan solo a nosotros y nuestros pendiente, dramas son nuestros. y pendiente de nosotros en todo el mundo y nosotros pendientes de los movimientos en otro lado, porque esto irradió hacia toda la América Latina y justamente por eso la Iglesia tiene esta posición tan contraria, ¿no? Porque a partir de la Argentina
bueno, Uruguay ya lo tenía y Cuba también, pero quiero decir, empezaron a haber movimientos, se presentó hace poco en Chile un proyecto de ley, hay movimientos en Ecuador, en Colombia, en Brasil, en distintas partes, y me parece que esto es mundial, sí, sin duda. En Europa no hay muchos fantasmas. En Europa hay mucho movimiento, perdóname, no necesariamente con el aborto, porque en Europa ya está el aborto, pero el movimiento de mujeres también es muy fuerte, ¿no? Y hay mucho mito, ¿no? Porque vos sabés que me agarró el debate de diputados, me agarró en Moscú. Fui invitado por TNT Sports a la primera semana inaugural del Mundial y a ver Argentina-Islandia, pasamos bárbaro. Pero aproveché, qué sé yo, digo, bueno, estoy en un lugar que tiene tanta historia y que hasta hace tan pocos años tenía un régimen tan distinto al que tiene ahora, pero antes y ahora son recontra imperiales y muy potentes los rusos. Y me vinculé con gente joven de ahí, hice una nota para Noticias que es la primera generación del poscomunismo, ¿no? Cómo piensan, cómo viven y qué sé yo. En la delegación nuestra estábamos muy pendientes del tema del aborto y los pibes rusos nos miraban como diciendo, pero ustedes están discutiendo eso. Ellos tienen aborto desde el 17, claro, lo hicieron los comunistas que se comían a los chicos, ¿viste? Pero después de 100 años no es que hay colas de gente haciéndose aborto, sino que ni siquiera es un debate ni una preocupación. Está eso como una garantía de tomar una decisión personal y los pibes tienen sus problemas, tienen problemas de género, tienen problemas de hacer valer sus identidades sexuales, tienen problemas de quiero ser madre soltera. Una chica que estaba en esa nota dijo, yo les pido 1000 perdones, pero me acaba de llamar mi mamá, me tengo que ir a cuidar a mi hija porque yo decidí ser madre soltera y no me la puede cuidar mi mamá. O sea, no hay drama. Me pasó exactamente lo mismo cuando fue esto de la conferencia que yo tenía que presentar a Padura, que presenté de hecho a Padura, cuando empezó a salir esto de que pedían que yo no la diera porque yo estaba a favor del aborto, que era una cosa ridícula, porque además era una entrevista a él sobre un libro de él, etcétera. Lo empezaron a llamar a Padura. Pero es una parte de demonio, ¿no? Bueno, sí. Lo empezaron a llamar a Padura. Demonio verde. A Cuba. Y viste que en Cuba, con este tema de internet, que ellos tienen bastante acceso limitado, etcétera, no es que inmediatamente tienen las noticias. Entonces lo llamaban para preguntar qué opinaba de esto y no entendía. Y después cuando finalmente nos pudimos comunicar, dice, pero no entiendo, ustedes en Argentina no tienen ley del aborto. Dice, y con todos los problemas que tienen, ¿están discutiendo esto? O sea, es lo que vos decís, países donde hace tanto que han solucionado problemas de salud pública a través de estas leyes, no comprenden cómo... Cubanos tienen 8 semanas, ¿no? ¿Para el aborto? Sí. 8 meses. 8 meses. Sí. Ah, mira. Que yo no estoy de acuerdo con la cantidad, pero no importa, digamos, es la ley de ellos. Me había quedado la ficha que eran 8 semanas, que era menos que lo que se estaba planteando acá. Yo veía el otro día que el Papa salió a decir el tema de que los homosexuales, si se los detecta jóvenes, la psiquiatría algo tendrá que hacer. Y pensaba y digo, mirá cómo el Papa mete como un tema de salud pública la cuestión, o sea, tiene que entrar la medicina a asistir al homosexual para que se corrija, pero es un tema moral y no de salud pública la cuestión de la interrupción del embarazo. ¿Cómo se mezcló en la discusión las creencias, las místicas y la salud pública? Que es en el fondo, a mi juicio, el tema que estamos discutiendo, ¿no? O sea, cómo hacer para vivir mejor, ser más libres y hasta ser más responsables. Lo que pasa es que esa batalla ya la perdió. Entonces, como esa batalla ya la perdió, bueno, vayamos por la medicina o vayamos por la psiquiatría. Claro. Esta todavía la pelean desde lo legal, que es una barrera mucho más difícil de franquear, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso. Pero sí, está todo mezclado y la verdad que es un tema muy difícil porque, como dijimos antes, uno puede tener distintos puntos de vista y distintos argumentos. Pero cuando entra la fe, contra la fe vos no tenés ningún argumento. Entonces lo que me parece mejor es que el que tiene una fe la siga a rajatablas para él y nos deje a los demás tener nuestra propia fe y vivir la vida como nos parece que hay que vivirla. Pero es como imposible el diálogo, ¿no? O sea, me parece que cuando vos llegas a esa pared, ahí no hay diálogo posible, porque la fe no es racional, la fe es irracional, es fe. Entonces, sí, y es una pared que hay que voltearla con diálogo. ¿No? Sí, con porque diálogo no que tiene más, manera. O sea, vos no vas a cambiar como piensa el otro, pero sí que te respete tu forma de pensar, ¿no? Que respete al otro. Ahora, vos sabés que a mí más me interesa siempre tratar de pensar cuál fue mi déficit para crecer uno, ¿no? Porque si uno se encierra en su razón y en su manera de pensar, un poco la charla nuestra tuvo mucho que ver con esto, no aprende, no es permeable absolutamente a nada y solo pelea, ¿no?
cosa que está bien, la actitud de pelea. ¿Cuáles fueron los errores de la campaña del pañuelo verde? Porque yo me planteaba una cosa, digo, en la comunicación, en el debate público, la síntesis celeste fue vida. Y del otro lado fue libertad. Yo planteé incluso en este programa, digo, pensemos bien, señores, qué sentido tiene la vida sin libertad y qué sentido tiene libertad sin la vida. También salud pública. Yo creo que es una pública, contradicción, ¿no? Una contradicción falsa, sí. Pero digo en cuanto al eslogan, ¿no? o a la idea de fuerza, ¿viste? En la era del flan y todas esas cosas así que motivan a tanta gente como iluminaciones. Digo, comunicacionalmente de alguna manera el pañuelo verde se quedó sin vida. Todo esto entre comillas y tratando de ser políticamente incorrecto. Yo te voy a decir primero, me parece que más que hablar de errores, yo hablaría de qué es lo que hay que pensar a futuro, que tiene que ver con algo que nosotros ganamos y que es la batalla cultural. La batalla cultural está absolutamente ganada. Entonces la comunicación no fue tan mala, porque no se decía la palabra aborto. Esto no para. No se hablaba del aborto. Hoy vas a una reunión familiar y tu tía se siente y te dice, ¿sabes que me hizo un aborto? Yo no les quiero ganar a los otros, los quiero convencer. Pero lo que te quiero... No, está bien, pero no los vas a convencer. Pero lo que quiero decir es que me parece que quizás el error, no en función de eso, sino para pensarlo, es que estos son procesos que llevan un tiempo. Nosotros como ganamos en diputados, parecía que ya senadores también se iba... Y vos fíjate que en Uruguay hubo varias instancias hasta que finalmente, incluso Tabaré es el que vetó... Mujica. No, hay uno que la vetó, la ley, me parece que era Tabaré. Y después salió, en varios países tuvieron muchas instancias, no es que se aprobó en diputados y se votó. Nosotros nos entusiasmamos porque están visto en la calle que esto ya está desparramado, que las nuevas generaciones no pueden pensar de otra manera, etcétera, que te parecía como que ya estaba. Y bueno, el Senado es un lugar donde hay gente con muchas ideas retrógradas desde mi punto de vista y también con muchos intereses, ¿no? Porque a veces hemos ido a hablar con senadores que te decían, no me conviene porque en mi provincia no me van a votar o cosas por el estilo. Los oportunismos, las especulaciones, hay elecciones el año que viene, los evangelistas fueron muy fuertes con el tema. Este es Willy, nuestro mozo. No, por favor, le vengo a él cobrar. viene a cobrar, vos no te hagas problema. No, aparte si te cobra vos no le vas a pagar. No, por favor. Te vas a ir enojada. Me encantó la charla literaria. Usted sabe que varios sindicalistas están por sacar libros. Por ejemplo, la CGT están por sacar un libro que se va a llamar Don Quijote y varios panzas. Sutil. Después, Samid, qué tierno. Qué tierno. Quijote. Samid va a sacar uno de terror que se va a llamar Sé lo que hicieron el vegano pasado. Ese es más sutil. Claro, sé lo que no le gusta la carne. No, por favor. Y vieron que al Pollo Sobrero dicen que es el sindicalista más rápido, porque nunca está falto de reflejos. No, es más, va a sacar un libro del Pequeño Pony, así que va a venir él para que lo van a poder peinar. Claro, y de distintos colores. De distintos colores, los colores de Sobrero es una cosa... Los escuché hablando de Cuba. Ustedes saben que en Cuba el rock nacional triunfa. Tuvo mucho éxito la balsa. ¿El rock nacional nuestro? La balsa, dice que tuvo éxito sutil. ¿Qué les puedo contar, chicos? No, escucha, decilo despacio porque se va a asustar. 2 lucas el dólar a 30. Es un café colombiano, así que bueno. Decile a Barrio Nuevo que... Se los voy a 30 y algo. Sí. Y de mano. Decile a Barrio Nuevo que dejen de robar por 2 años. Listo, se lo voy anotando. Al jefe del sindicato. ¿Qué pasa cuando está por salir un libro? Bueno, es un proceso hermoso todo lo que tiene que ver con... Vos escribís, pero después hay todo un proceso para que eso